Estamos lejos, donde suceden grandes cosas. Trabajamos para que sus emprendimientos, todos los que mueven la economía de la Sierra Norte del Ecuador, se fortalezcan. En estos 20 años juntos, conseguimos llegar con nuestros servicios financieros donde otros no llegaron. Siempre responsables, solidarios y transparentes. Nos avala la solvencia y su confianza en lo que hacemos a diario. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita. Creciendo con nuestra gente. FedExnet, Internet de alta velocidad, calidad y servicio. Llegamos a donde otros no llegan. Somos el Internet de Intac para Intac. Tenemos cobertura en todas las parroquias y comunidades de la zona. Contamos con los mejores planes, precios y velocidades para garantizar tu conectividad. Estamos ubicados en Peña Herrera, Intac, Cotacachi. Contáctanos al 3015-837 o al 2569-026 o al WhatsApp 099-323-4106. FedExnet@gmail.com. FedExnet, una empresa de Intelectric Company S.A. Amigos y amigas, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, desde donde quiera que ustedes se conecten con su propuesta deportiva de fines de semana, que todos los fines de semana pues nosotros semana tras semana les llevamos a ustedes un nuevo invitado, una nueva experiencia deportiva, y sobre todo lo que nosotros hacemos pues es el hecho de hacer conocer esta vida deportiva, la vida deportiva del personaje y la persona detrás del deportista también. Así es que vamos a agradecer a nuestros auspiciantes, a los que hacen posible de que nosotros lleguemos semana tras semana a donde ustedes, a través de esta mágica pantalla que es ahora pues se han convertido en las redes sociales. Agradecemos a Cucavi, pollos a la brasa, ubicados allá en Otavalo, entre las Salinas, entre Roca y Bolívar. También queremos agradecer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, experiencia es confianza, a Centeno Panadería allá en la 10 de agosto y Sucre aquí en Cotacachi, a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, ubicado aquí muy cerquita de donde nosotros realizamos las entrevistas, en la Modesto Peñerera y González Suárez, frente al Parque de la Matriz en Cotacachi. A Comercial Isabelita, que es en donde nos encontramos el día de hoy con nuestro invitado, a FedExnet, servicio de internet para toda para las parroquias de Intag, y también queremos agradecer al Café Don León, este café que nos vamos a servir el día de hoy con nuestro invitado. Sin más, pues le quiero agradecer y le quiero dar la más cordial bienvenida a creo que a la persona que confió en mí cuando yo estuve muy pequeño. Y me dio la oportunidad de, creo yo, empezar en esta locura, formalmente en la locura del fútbol. Le quiero agradecer a Juanito Saranzi por estar aquí. Juanito, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Ivancito, muchas gracias por esta oportunidad. Siempre bendecido me siento por Dios, porque me tienen esta locura del fútbol. Locura digo porque no podemos dejarla, estamos pendientes en todo momento. Y sobre lo que mencionas, yo me llevo de una cosa desde que empecé en este mundo del entrenamiento, que mientras no tengas la oportunidad, no vas a demostrar lo que sabes, lo que puedes hacer, y eso he pretendido hacer hasta el momento de hoy. Juanito, como dicen, vamos a empezar desde el principio, y un personaje que no puede pasar desapercibido en esta entrevista es su señor padre.
Ah, empiezas por lo más sensible. por lo más sensible. No, ¿qué te diré? Mi fortaleza en todo momento. Mi hincha número 1. Como anécdota también, antes de jugar a cualquier partido, buscarme en la tribuna, pedirle la bendición y a jugar. Yo recuerdo muy bien esta situación. Yo creo que también por la cercanía que tenía en esa época su papá con el papá de Jorge Villarruel. Me imagino que los dos eran compañeros en el trabajo, ¿no? Sí, sí. Trabajaban en el Instituto Abaniño de Sí, en el IVA. Entonces, yo tengo la imagen grabada de los dos. Todavía, hoy me imagino que ya están un poquito ya con los años van pasando y pesan. Yo estoy hablando más o menos de unos, ¿qué será? Unos 20, 25 años atrás. Debe ser, ¿no? Debe ser más o menos. Y yo recuerdo la imagen de los dos parados en el estadio del Batán, siempre esperando la entrada de los jugadores, la entrada de la gente y comentando, ¿no? Porque eso era lo bonito de esa época del fútbol otavalo, que la gente iba al estadio, comentaba, era como cuando las señoras van al mercado y se encuentran entre las señoras, allá en cambio iban toda la gente, ¿no? Niños, sí, niñas, adolescentes, jóvenes. Y bueno, tengo ese recuerdo bien marcado, al igual que el recuerdo de la mamá de Walter Cedeño. Es muy marcado el recuerdo también de su señor padre con don Jorgito Villarruel, que también estuvo por aquí, pues. ¿Dónde empieza el tema del fútbol, Juanito? ¿Por qué esta locura del fútbol? Yo digo que una coincidencia. Yo no era tan amante del fútbol en mi niñez. Me gustaban las bicicletas, los carros, todo lo que se mueva, todo lo que sea lo metálico me gustaba a mí. Pero mi hermano Paul, muy talentoso en el fútbol, salía, jugaba con los amigos del barrio, era el capitán, era el 10 del equipo. Entonces me nace esa inquietud. ¿Cuántos años de diferencia hay? 1 año y medio más o menos. O sea, se criaron prácticamente juntos. Juntos, sí. Entonces, en el barrio, yo a un lado, y empieza esa curiosidad del fútbol, y empiezo yo a ir a jugar, pero siempre más pequeño, relegado del grupo, pero yo ahí insistía. Pero de niño nunca me dieron la oportunidad en el barrio. Pero no sé si el capricho o el momento, esas ganas de hacer, empecé a jugar solo, salía solo, jugaba con niños más pequeños en mi barrio. Y en la escuela, recuerdo igual mi hermano, Paul, a la selección. ¿En qué escuela? En la Católica, en el Pérez Quiñones. Entonces ese año a mí no me toman en cuenta, y lógicamente le toman en cuenta a mi hermano. Y al próximo año, yo con la misma desilusión, pero con las mismas ganas, ¿no? Sentado en el aula y el señor Jacinto Proaño dice: ¿tu apellido? Saransi, señor Proaño. ¿Eres hermano de Paul? Sí, ven, también haces jugar. Ahí empezó. Ahí empezó la locura. Entonces empecé a jugar. Muy buenos amigos que tuve en ese entonces me ayudaban, me mantenía en el grupo, pese a mis limitaciones, no era muy bueno. Pero la constancia, ¿no? La constancia logra muchas cosas. Y empecé a jugar. Ese año recuerdo que éramos campeones con la escuela. Ganamos a la 10 de agosto. Y desde ahí empezó, ¿no? Por el buen campeonato que hicimos, la mayor parte de los seleccionados fuimos convocados a la selección de Otavalo. Como director técnico, el profe Luis Jaramillo. Y empezamos esa etapa. ¿Con quién se topó en la selección ya de Otavalo? Amigos, compañeros, recuerdo Polito Teanga, Javier Santillán, Daniel Champutiz, nuestro amigo que recientemente lamentablemente falleció, el Negrito Flores. José Lo Flores, del Negrito, Henry Hernández, de nuestra escuela, recuerdo, de otras escuelas, de Chino Narváez, Galo Narváez, Renato Esparza, Chino del Castillo. Si formamos un equipazo. Entonces, de ahí empecé yo a jugar por todo lugar, menos en mi barrio.
Me quedaba esa... La tica. Sí, entonces me invitaban ahora ya, ¿no? Y ahora era distinto. Claro, ya. Venga a jugar. Ah, sí. En el campín. En el camping, que antes era de tierra. Claro. Entonces, en esos momentos, en nuestro inicio, y buen inicio, nos apadrina el Club Brasil. Y nacimos ahí, nos mantuvimos hasta la fecha de hoy, no somos jugadores, pero estamos vinculados de una u otra manera con ellos. Y todo el tiempo jugué fuera de mi barrio, en el centro, en el Brasil, jugué en otro extremo, en otro lado, pero muy poco en mi barrio. Y ya más grande, 25, 26 años, formamos un equipo en el barrio, pero motivados por nosotros, mi hermano que le encantaba también, muy bueno en esto del fútbol, y empezamos a participar en los campeonatos barriales, pero motivados por nosotros, más no porque nos invitaban, ¿no? Amigos del barrio, porque como les digo, sí me quedó esa pica de que cuando yo quería no me hacían jugar, pues, pero cuando en algo mejoré, ven a jugar, no, Yeah. ahora no. Son cosas, ¿no?, que a veces de niño se tiene, pero recuerdos bonitos, yo los tengo en mi corazón. ¿Alguna vez, Juanito, compartió el tema de poder, me imagino que sí, el tema de jugar con Paul, con su hermano? Jugamos, sí, en muchas oportunidades. ¿Qué se siente? ¿Qué se sentía? ¿Qué sentía Juanito? Él fue el motivo por el que quise jugar. Porque hay referencias de Paul que era muy técnico, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Entonces él iba a jugar a todas partes. Yo lo veía, qué hace, cómo habla, cómo camina. O sea, era mi referente. Y el jugar con él era otra cosa, pues. Pero cometía una falla y no me gritaba, se acercaba y me zarandeaba, me retaba completamente. Pero eso sirvió. O sea, son cosas bonitas, como te digo, no de rencor, sino de alegría, de mucho amor, que todos fueron parte de mi crecimiento deportivo, y con la disciplina que impusieron en su momento, igual en mi vida profesional. Empiezan los entrenamientos con el profe Luis, ¿no?, que prácticamente creo que ha sido el mayor formador de talentos de Otavalo, ¿no? Yo creo que si la ciudad de Otavalo le debe el tema de que muchos jóvenes, adolescentes, no se han perdido en otras cosas, ha sido precisamente al profesor Luis Jaramillo. Empieza el entrenamiento, pero ¿cómo es ese cambio del tema de sí, yo puedo jugar, yo sé jugar, y luego ir ya a un entrenamiento con una gente que se preparó, que sabía, que ya no era el tema y claro, el profe Luis, que siempre ha sido un personaje, ¿no?, de vista periférica y todas las cosas todo lo que sabe, ¿no?, de él, por ejemplo, yo siempre, nunca me voy a el no se desmotive ni se desconcentre si algún atrasado llega, entonces, o sea, todas esas cosas que uno ya va teniendo y como que a uno también le van preparando, ya no únicamente para el fútbol amateur, sino para otras cosas, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio, Juanito? Bueno, la voluntad, pienso yo, ¿no?, y también le tengo en un espacio muy importante de mi vida a don Jacinto Proaño, al profe. Yo lo veo a veces en la calle, que muy poco le veo que sale ahora, por su edad, lógicamente. Yo le saludo con mucho afecto. Él es lo mejor. No sepa ni quién soy, pero o sea, le tengo una gratitud inmensa. Con él era voluntad, ¿no? Tú juegas acá, tú vas allá, tienes que cuidar tu lugar. Y hasta ahí, y ahí el talento de cada uno de nosotros. Pero acá, una vez que estábamos ya en la selección de Otavalo, ya no era eso nada más, pues. Ya venía nosotros lo novedoso, ¿no? A ver, tienes que recetar, tienes que hacer un control orientado, a ver, vista periférica, la técnica de la carrera. Sí, algo nuevo, para nosotros algo nuevo. El cambio de ritmo, que la pausa. Ya no era solamente irte a divertir, irte a representar a tu escuelita, que también muy prestigiosa lo era, sino ya era representar a un cantón. Y el hecho nada más de estar tomado en cuenta entre los preseleccionados, era una felicidad inmensa. Un cambio rotundo para empezar nosotros.
Y en cuanto a lo que mencionas muy acertadamente, que nos preparó no solo para el momento futbolístico de forma amateur, sino también profesional, porque él se enfocaba y soñaba, y es un soñador hasta ahora el profe. Nos preparó para la vida, a competir, a ser fuertes. Bueno, nos enseña eso el deporte, ¿no? A tener carácter. En la vida sabemos que no vamos a tener nada fácil, que no nos van a regalar nada, y así ha pasado. Tú has vivido también la parte deportiva, y si uno no se esfuerza, pues es difícil. Aquí me viene a la mente, me parece que Johan Cruyff dice una reflexión muy, muy importante, que algún rival le dice, o algún amigo le dice: tienes mucha suerte, tú vas ganando muchos partidos. Y él le responde: en verdad que tengo mucha suerte, pero mi suerte crece cada vez que trabajo más, cada vez que entreno más y cada vez que me esfuerzo más, mi suerte mejor. Entonces eso me hace recordar que el cambio que tuvimos con el profe, en todo sentido, ¿no? En lo futbolístico, en lo actitudinal, en lo de conocimiento, y que no nos preparaba solo para el fútbol. O sea, y era un consejero incluso para nosotros. Nos retaba, claro, nos exigía estudiar, nos motivaba. Y cosas que en muchos de los casos, hay veces que la voluntad no es suficiente para lo que puedes tú hacer. Él empezaba, ¿no? Y eso también hay que reconocer, el hecho de por ejemplo, yo me acuerdo, yo decía, una cosa es el fútbol, otra cosa es los estudios, y hasta cierta medida uno no se da cuenta de que eso va de la mano, no va compaginado. Y yo recuerdo muy bien cuando, por ejemplo, él, en vez de sortear la cancha o sortear, le decía: a ver, ¿cuál es la capital de tal país? Y el que contestaba, él ganaba la pelota para sacarlo. Cuando era trabajo físico, o cuando ya descansabas, y esos recuerdos, ¿no? Y en realidad esos recuerdos son los que se meten siempre en la memoria. Y otro recuerdo que me viene ahorita a la mente siempre del profesor Jacinto Proaño, que también fue mi profesor 2 años, 5º y 6º grado de la escuela. Y yo me recuerdo que él siempre, y por eso también creo que todo el mundo le saluda, ¿no?, al profe, ahora ya con más consideración. En ese tiempo creo que por respeto y por miedo también, por lo que siempre decía. Él decía, por ejemplo, si ven mis lentes oscuros, yo tengo unos retrovisores aquí, decía. Yo desde donde quiera que estén les veo dónde están, y si no me saludan, van a ver, decía. Y eso recuerdo claramente del profesor también. La época del colegio, Juanito, ¿dónde estudió? Yo fui al colegio Otavalo. También hay un caso muy especial, anecdótico. Mi papi le puso a Paul en el San Luis. Entonces terminé la escuela, a ver, vamos, me dice, vamos a matricularte, vas a San Luis con tu hermano. Y yo le digo, no. Yo un poco rebelde en mi casa, de los dos. No, el más jodido. No, le digo, papacito, no. ¿Quiere que estudie? Sí, al Otavalo. ¿Y por qué quieres irte al Otavalo? Es que ahí salen a las huelgas, pierden clases. Donde Paul no pierden clases. Esa fue, yo que no, me mantuve. Y estudié en el colegio Otavalo. Los 6 años. Saqué la especialidad técnica de mecánica automotriz. Sí, terminé. Por el apego que decía usted que sentía. Sí, o sea, mi sueño era tener una ingeniería mecánica. Desde niño, como te digo, desde pequeño. Pero son circunstancias de la vida. Aparecen otros amores en el camino que no puedes evitarlos, como el fútbol. Ya. Seleccionado del colegio, me imagino, en el... Te cuento que en esa época, lamentablemente, no hubo... Yo no tengo recuerdos de que ha habido, o fuimos a participar en campeonatos intercolegiales como hay ahora. No sé, no tengo recuerdos sobre esa situación. Juanito, ¿y el baby fútbol? Chuta, y la locura nosotros, pues, como el Brasil. Los partidos, coliseos llenos, nuestros papás en las barras, fuera de serie. Semillero también, ¿no? Sí, me acuerdo de Riverton, me acuerdo de Centauro, San Sebastián, Brasil, Corporación 13, entre otros que no recuerdo, pero no había un equipo de decir, los llevamos por encima, es muy fácil, ¿no? Es un campeonato, pero fabuloso, que se iba manifestando cada año. Pero lamentablemente los que están a la cabeza a veces declinan y esto va decayendo. Y se perdió. Recuerdo también justo en esa época la Copa Colacao, que era a nivel nacional,
que íbamos de forma provincial, primero interna, luego tocaba salir a las provincias. Sí, experiencias muy, muy bonitas en esto del fútbol. Usted hablaba, Juanito, de que en esta época en donde ya parte el tema de la selección de Otavalo, empieza una etapa con esta selección. ¿Usted recuerda cuándo fue el primer partido que jugó con la selección de Otavalo? No. ¿No? No. ¿No recuerda cuándo pisó la cancha? Recuerdo cuándo, dónde, conozco el uniforme que me puse, que el técnico, el profe Jaramillo, recuerdo todo, la fecha, ¿no? Fuimos a Tuntaki, el primer campeonato. Siempre era el uniforme azul con rojo y verde, pero ese año nos dieron un uniforme en su mayoría verde, de cuello, con un rojo aquí en la mitad, la pantaloneta azul, medias verdes. Y te vas a reír, y se ríen y a veces no me creen. Y me dieron al azar el número 13, que lo llevé todo mi vida deportivo. ¿Sí? ¿Y debutó en ese campeonato? Sí. ¿Cómo fue? Nervios, como siempre digo hasta ahora, cuando les veo a las chicas en este momento en mi experiencia laboral, les veo mal, ¿no? ¿Qué te pasa? Estoy nerviosa, profe. Pues no eres máquina, le digo. Todos sentimos nervios. Miedo. Pues hay que enfrentarlos. Esa es mi palabra para ellas. O a los chicos con los que yo esté, o a las personas que yo esté. Fue eso lo que sentí. Pero tú también como futbolista debes entender y comprenderme. Que una vez que entraste a la cancha, con nervios, con miedo, con lo que tengas, topaste la primera bola, ¿lo hiciste bien? Ya, pasó la prueba. Pasó. Y eso me sucedió. También, ¿qué jugaba, Juanito? Yo empecé jugando de marcador de punta derecho, defensor derecho. Luego, ya más grande, empecé a subir. Volante, me metieron luego de 5, jugaba de enlace, jugaba de delantero, jugué de central. O sea, yo jugué en todos los puestos que pude haberlo hecho, menos de arquero, de forma oficial. Esa selección de Otavalo le merece también a usted el hecho de que le convoquen a la selección de Imbabura. En cuanto a esto de la selección, no nos convocaban a la mayoría, teníamos que ir a probarnos. Yo recuerdo, era la categoría de mi hermano. Vamos, me dice. Estaba en esa época profe Juanito Yepes. Y vamos, le digo yo. Llegamos en Ferro Norte, que ahora ya es la terminal y tantas cosas por ahí. Llegamos y empezamos a jugar. A ver, defensas, centrales, volantes, delanteros. A todo eso la mano. Yo decía que me pongo, yo juego de lo que sea, decir. Y empezamos. Yo tenía 2 años menos de la categoría convocada. Y empezaron a desechar a los chicos. Y yo me iba quedando. Y me quedé en el último grupo, pese a la edad que tenía. Pero el profe me ponía de 5. Pero al final se acercó, me agradeció y dijo que me esperaba para próximos momentos, por la edad, me decía. No hay problema, puedes venir a entrenar. Pero muchas veces el no ser tomado en cuenta y ir a entrenar ya como que te desmotiva, como que no es lo mismo. Mi hermano se quedó, pero no se mantuvo por los estudios, tuvo ya cosas que hacer y no se quedó en la selección. Pero al siguiente año el profe Yepes ya no estuvo. Ahí apareció en mi vida el profe Mauricio Bolaños con el profe Nelson. Entonces yo fui solo y empezó la misma letanía. Fútbol, un grupo. Empezaron a salir. Nosotros nos quedábamos. Y hasta el final quedamos 20 jugadores, 22, que fuimos a la provincia fue a la costa. Me parece que fue en Manta o por allá. Pero no nos fue del todo bien. Salimos como experiencia. Profe, el carácter muy molesto nos dejó, pero en la vía, con mucha razón, ¿no?
no fue las expectativas que tenía con nosotros. No era titular yo, pero alternaba constantemente. Fue la experiencia que tuve. ¿Y el único tabaleño? Recuerdo que fue Edwin Andrade también conmigo. Sí, Edwin Andrade. Pero fue ya luego, pero yo fui solo. O sea, yo digo ahora, tantas cosas que hemos pasado, recuerdo. Íbamos a llevar a solos 12 años, 11 años a jugar, no pasaba nada. Ahora, pero cómo cambian las cosas, ¿no? Ahora no se les deja, no se les salgan deja de la ni escuela, a la puerta. ¿No? Pero por obvias razones también, ¿no? Sí, han cambiado los tiempos en cuanto a la seguridad de ellos. Pero fue eso, esa fue mi experiencia en la selección de Imbabura. Pero ahí nos dimos a conocer, empezamos a salir más, muchos equipos amateur. Ya nos llevaban, nos conocían este famoso campeonato del Paucarraini, que nos llevaban a Peguche, a Gato, y prácticamente era como un trabajo de nosotros. Esperábamos esa temporada o nos preparábamos esos unos mesitos antes, 3-4 meses antes, para llegar bien al campeonato, que era en ese entonces mucho más exigente, pienso yo, porque la modalidad era distinta a la que hoy hay, ¿no? Y teníamos las esperanzas eran los refuerzos. Exactamente, y teníamos que marcar la diferencia en muchos de los casos. Fue esa etapa de la selección de Imbabura al fútbol amateur, digo, pero ya competitivo. Juanito, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y vamos a volver con ya esta parte me gustaría hablar un poco del tema del fútbol amateur, del fútbol profesional también, y luego ya la parte de formador también, que ahora es lo que prácticamente se ha dedicado. Juanito, volvemos dentro de unos minutos nada más con más de esta entrevista con Juanito Saranzi. Estamos lejos, donde suceden grandes cosas. Trabajamos para que sus emprendimientos, todos los que mueven la economía de la Sierra Norte del Ecuador, se fortalezcan. En estos 20 años juntos, conseguimos llegar con nuestros servicios financieros donde otros no llegaron. Siempre responsables, solidarios y transparentes. Nos avala la solvencia y su confianza en lo que hacemos a diario. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Volvemos, amigos, nuevamente aquí en Un Café Con. Estamos conversando con Juanito Saranzi, reconocido futbolista, ahora dedicado a preparar, a entrenar, director técnico también en su momento, asistente técnico también. Y queremos agradecer a nuestros auspiciantes, a Cucavi, Pollos a la Brasa, a Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes, Aerotaxi, a Centeno Panadería, a Asadero de Pollo Super Pollo, a Comercial Isabelita, a Betexnet y al Café Don León. A ellos queremos agradecerles porque siempre hacen posible que nosotros pues estemos semana tras semana aquí en este programa que se ha ganado el respeto y la consideración, creo que de todos los futboleros, los deportistas de Imbabura. Juanito, nos habíamos quedado en esta transición entre el colegio, la escuela, parte de las selecciones de Otavalo, la selección de Imbabura, pero hay una parte fundamental también del tema futbolístico, que es el hecho de estos grandes campeonatos que se hacían en Otavalo en el tema
organizados precisamente por Liga Cantonal, ¿no? Liga Cantonal de Otavalo, y que bueno, luego después por el tema este del cambio de la ley del deporte y todo, tuvo que ya no tenían ciertas competencias sobre eso, sino más bien sobre el nivel formativo, y llegó hasta cierto punto a desaparecer a ciertos equipos, como es el caso de Brasil, ¿no? Porque hemos de recordar de que era uno de los protagonistas siempre de todos los campeonatos. Y hay esa parte fundamental, ligado todo el tiempo, toda la vida, hasta el momento, me dice, a ese club, al Brasil. Sí, como les comenté hace un momento, a partir de la selección de Otavalo en edades tempranas, fuimos apadrinados por el Club Brasil, muchos de nuestros compañeros y amigos, pero con el pasar de los tiempos íbamos jugando en las categorías, y nos iban sumando a jugar con los grandes, con los pepas, ¿no? Del club, y luego fuimos nosotros quienes representábamos al club. Hubo una época también en donde el club fue parte del campeonato de ascenso en el fútbol profesional, segunda categoría. Pero teníamos todavía poca edad para ser parte de ellos. En ese lapso es donde el club se separa de Liga Cantonal por pasar a ser un club profesional. Pero con el pasar del tiempo vuelve nuevamente, creo que hasta la fecha está siendo parte de la Liga Cantonal de Otavalo. Como club especializado formativo. Exactamente. Pero no he estado muy inmiscuido en estos años, por mi situación de tiempo, por mi situación laboral, pero siempre recordando a los amigos entrañables de toda la vida, que fueron un ejemplo de formación como personas, como deportistas. Sabemos que los seres humanos no aprendemos solo de lo que nos dicen, sino también de lo que miramos. Y ellos fueron un buen ejemplo para nosotros. ¿Cómo quiénes, por ejemplo, Juanito? Juanito Espín, Pepito Espín, el Chao, Franklin Espín, Gerson Erazo, Luchito Maigua. Había un señor de pelo largo también en el Brasil, Paquito Nicolalde, el Perico Guevara. Decían que era también uno de los referentes del Brasil, sí. ¿no? Y que me disculpen de los que no les nombro, Jaimito Guevara, son un sinnúmero, Juanito Jaramillo, el profe Luis. Que en paz descanse el zurdo también. El Zurdito, Gonzalo. Sí. Y nos apreciaban mucho, nos cuidaban. Jóvenes también en esa época, nosotros niños, donde íbamos, si es que ellos tenían que discutir con alguien, tenían que enfrentar a alguien, lo hacían, sin temor por defender. Sin amilanarse, ¿no? Siempre defendiendo a las generaciones venideras. Y eso es bueno, ¿no? Eso respalda mucho al futbolista y a la persona que está empezando en el tema futbolístico. Del Brasil nos saltamos ya al fútbol profesional prácticamente, Juanito. Sí. Deportivo Otavalo. Antes de eso, ¿alguna otra experiencia? Te comento que en el momento que yo ingreso a la universidad, o en días de matricularme en la universidad, de asistir a la universidad. 18, 19 años. Sí, 17 años. 17, 18. Se forma el Club Imbabor, el Imbabor Sporting Club. Y Paquito Nicolalde, con señorita de la Torre, el señor Aguirre, hacen la invitación y a nosotros, vamos, otavaleños, imbabureños. Ahí es donde Polito va Giovanni, van todos. Pero yo decido no hacerlo. Y decidí inclinarme por ir a estudiar. Ya. Fue ahí donde yo no pude ser parte del inicio de la historia de este club muy respetable que ha sido siempre. Entonces yo empecé a estudiar y los 4 años de estudio que tuvimos para sacar la carrera, yo no lo hice más que de forma amateur en la universidad, en la selección de la universidad, en campeonatos nacionales. Creo que fue en ese entonces la experiencia más cercana al fútbol profesional. Sin embargo, al terminar la universidad, la carrera ya, crean el Deportivo Otavalo. Entonces, nuevamente nos invitan a ser parte.
donde aceptamos ya con la libertad y tranquilidad de haber cumplido con una parte importante de nuestra vida, que tener una profesión. Y empezamos esa nueva locura. Fueron mis inicios en el Deportivo Otavalo, en el fútbol profesional. Que ha sido una bonita experiencia, siempre con esa espinita de no ser, digo yo, protagonista, ¿no? Porque yo hubiese querido más, jugar de titular, jugar la mayor parte de los partidos. Siempre estuve convocado, siempre estuve en los partidos, siempre estuve ahí. Yo como dicen y me molesta, ¿no? El primer cambio, la solución, o un montón de cosas que molestan los compañeros de ese entonces. Y justo con el profe Bolaños también, yo siempre trataba de ser disciplinado, estar listo. Y yo entraba, mis canilleras, medias altas, bien ajustados los zapatos y listo. Y el profe siempre, ¿no? Juan, venga. Y eso tenía algo de resaltar que hasta el momento sucede. El profe nunca me tuteaba, siempre, hasta ahora que trabajo con él. Es igual, mucho respeto. Yo al menos a él no se diga mucho respeto toda la vida desde el momento que le conocí. Pero y me reía, ¿no? Y veía y ya estaba algo complicado el partido. Y yo empezaba a moverme, yo solo. Venía, a ver Juan, caliente. Y empezaba yo. En ese entonces nadie que te motive o esté pendiente y dale, vamos, que ahora. Yo decía, vamos, yo solo decía, ahora, otra vez. Y estaba pero predispuesto. Y era lo bonito, ¿no? Decía, ponte, entraba, me hacían penales, hacía pases hacía goles. Y era chévere. O sea, yo veía complicado el partido, ahora juego, decía. Ahora juego. Y yo me ponía. Yeah. Y chévere, o sea, fuera de serie. Pero como te digo, hubiese querido un poco más. Pero esa fue mi característica. Así vio mi característica futbolística el profe. Y creo que no le defraudé. Juanito, ¿cuál es el partido que más recuerda con esa época del Deportivo Otavalo? A ver, no sé si es que yo con certeza lo digo. Fue el primer día que nos acompañó, se conformó la barra pura vitamina. Me parece que fue ahí cuando se conformó. Y nos fuimos a jugar al Sangolquí, con el que ahora es Independiente del Valle. En ese entonces se llamaba José Terán. Independiente José Terán. Entonces, y para completar la situación, convocado a Juan Sarancia. Y en el momento de llegar al parque donde era la reunión, el bus de los jugadores se había ido. Y ahora me quedo. O sea, Juanito se quedó en el parque. Y ahora, ¿qué hago? Los hinchas toditos ahí, como te digo, ya organizados, y los buses. Y por ahí alguien, Juanito, ¿no te convocaron? Sí. ¿Qué pasó? Se me fue el bus. Vamos, y me suben al bus. Y ahí me molestaban, reían, me preguntaban. Y empezó lo bonito del fútbol, ¿no? Juanito, una foto. Oh. Y con cámaras de las antiguas, no teníamos celulares, pues, chuta, qué chévere. Desde ahí ya fui motivado. Con ese pero, voy a llegar y qué me va a decir el claro, la retada. Pero te cuento que se reían, ¿no? Y le presionaban al chofer. Dale, y los amigos, y ese que tiene que llegar. Y llegamos antes que el bus del equipo. Yo llegué, entré al bus, al estadio, había solo la tribuna, no la que es ahora de infraestructura metálica, había solo la otra, por ahí se entraba. La de cemento. Ingresé, me bajé al estadio y parado era ahí. Y cuando ya entraron, yo me hice un ladito y el profe pasó, no me dijo nada, entré con el resto y se me reían, me molestaban, pero entramos al camerino, cambiamos todo y otra vez. Ya sabía, me asusté y me fui a sentar. Entraron a jugar y yo, como te comenté al inicio, con esa pregunta que me heriste el corazón, a mi padre, a mi papacito, a las gradas. Y esta vez sí ya no fue tan fácil, pues, porque la tribuna llena de los hinchas del Deportivo Otavalo,
y empezaron a cantar. Ay, digo, ¿y esto qué pasó? Y le veo a mi papá y yo me salgo. Estaban calentando y me salí. A unos metros de la malla, mi papá de arriba. Vamos. Y jugamos, estábamos a 2. Faltaba 15 minutos. Y Wilson Méndez, profe. No más. Ya no doy más. Ya, antes de que me diga, calentando yo. Vamos. A ver, me dice el profe, no quiero que se vaya, no quiero que ataque. Quédese defendiendo, quédese con este jugador. No sé, por izquierda. Carrilero izquierdo, que en ese entonces lo mencionábamos, ¿no? Y yo iba con él, bajaba con él, le dejaba recibir, no le dejes recibir, me decía, y yo así. Cuando una bola coge Diego, al costado derecho, me acuerdo, y al que yo tenía que marcarle se cierra. Yo veo esa avenida por ahí, digo, y ahora me voy o no me voy, me voy o no me voy, y Diego coge un pelotazo y cruza donde estoy yo. Pero el balón llega al área, y el arquero iba a atraparlo en el área. Y yo llegaba con la intención de molestarle hasta que alguien ocupe mi espacio. Y en el momento que yo me estoy dirigiendo al arquero, se le pasa el balón. Entonces cambio de dirección y con la izquierda, adentro, 3-2. Y voy donde mi padre, no sé si recuerdas, justo en ese momento, Evelio Ordóñez, que festejaba como militar. Entonces me acerco de mi papacito, me voy donde estaba y todo encima. O sea, ese partido no lo olvido nunca. Créame que ahorita se me puso la pielcita de gallina solo de pensar en ese momento, porque eso conversábamos alguna vez siempre con Tati y le digo, lo más bonito para un futbolista, yo creo que tuve un par de veces, unas 2 veces, el hecho de poder saber de que hay gente que no sea familia que esté gritando por uno allá afuera, y es lo más bonito, ¿no? Es algo que te mete ganas, que te electrifica el cuerpo, que te invita a que si ya no estás al 100%, desde el 110, el 120 y prácticamente pues lo des todo ahí en la cancha, y bonito recordar esto. Sí. Y desde ahí fue la patente, yo siempre marcaba goles y donde mi papá. Y a festejar. O sea, y siempre, me acuerdo de Gerson Erazo. Siempre, a veces está con los traguitos y Juanito, festeja, ¿sabes? Festeja, por favor, festeja. Y él se acuerda, ¿no? Son cositas que te llenan. Muchas veces me da mucha nostalgia el recordar y no valorar esos momentos. No valorar en el momento ideal, de forma correcta, aprovechar más las oportunidades que teníamos. Pero lamentablemente así es la vida. Sí. Así debe pasar. Y esa época creo que es algo que para Otavalo mismo marcó, ¿no? Marcó el tema de esa camada del fútbol mismo en Otavalo. El estadio lleno, prácticamente lleno. Cuando viajaban con 3, 4 buses para allá. Yo recuerdo también, hay un video inclusive de la gente cuando ustedes le ganaron al Talleres de Santo Domingo, me recuerdo bien, en Santo Domingo me parece que le ganaron o le empataron allá, y claro, la ahí con la banda de San Rafael, ahí era una fiesta en sí, era una fiesta, ¿no? Verle y poder ir al estadio a ver lo que jugaba el Deportivo Otavalo. Juanito, ¿en qué momento decide Juan Sarazzi y dice, no, chuta, ya estudié lo que era mío, los fierros, el tema de la mecánica? ¿En qué momento llega a la universidad y dice, no, o sea, yo tengo que dedicarme al tema de la educación física, del preparamiento físico? Yo tengo hasta ahora un muy buen amigo, René Parra se llama, que en este momento vive en Quito, y con él salimos, vamos a trabajar, vamos a tal lugar, vamos.
el año que les comento que no fue a estudiar. Y fue él mismo que me invitó a estudiar. O sea, yo prácticamente no tenía todavía un rumbo fijo de qué hacer, porque ya empecé a trabajar y mi objetivo era trabajar. Pero trabajaba en lo que hasta ese momento era exactamente su proyecto de vida. Sí. Pero él me decía, y le digo, ¿y qué vamos a estudiar? Le digo, Ranita, le decía, Ranita, ¿qué vamos a estudiar? Educación física. ¿Y en dónde? En la técnica. ¿Seguro? Sí, vamos. Me pasó creo que una semana insistiendo. Vamos. Y por cosas de la vida fuimos solos a la cola y nos matriculamos, hicimos todos los papeles y estábamos dentro. Pero creo que a mitad del primer año, René se retiró por situaciones económicas. El papacito había fallecido hace unos 3-4 años atrás. La que afrontaba era la mamacita y se le dificultaba, ¿no? Y todos los hermanos, y incluido él, eran quienes proveían de la parte económica al hogar. Entonces se retiró. Así fue como yo me incliné por la educación física. Yo no fui con esto de mi pasión, de hacerlo. Fue casual. Pero ya en el momento de estar ahí, se empieza ese amor por ayudar, por aprender, por enseñar. Tuve muy buenos profesores que ahora también siempre los recordaré, ¿no? Falleció ya hace mucho tiempo el licenciado René Mina, un referente de la educación en Imbabura, la Universidad Técnica del Norte, muy recto, muy firme en sus situaciones laborales como docente. Y con él también tengo una anécdota que ya en 4º año nos daba educación laboral, me parece que se llamaba. Complicado, más teórico que práctico. Y él muy rígido, muy estricto, muy recto. Y me tocaba, creo que, pegarnos 4 puntos. Y me relajé. Yo incluso no asistía. Y me quedo a supletorio. Y este bandido de Licen me pone a pegar 10. Hijo de puchicas. Y todo el año, estudiar todo el año. A estudiar y todo. Y pego 9. Entonces yo le digo, Licen, si me da otra oportunidad, ¿qué puedo hacer? Y me retó, ¿no? Chuta, me retó, me dejó 9. Y me dice, ya no me moleste, vaya. Chuta, me sacó el aire. Pero vaya tranquilo, dice, para que otra vez no suceda lo mismo. Tiene que trabajar hasta el final, como usted ha hecho siempre, me dijo. Si me recuerdo que tuve con el Licen. Entonces, son cositas que te marcan en la vida. O sea, igual en el fútbol, no puedes dar nada por perdido ni ganado hasta finalizarlas. Hasta que no haya el pitazo final. Son cositas así, mira, que sí determinan el futuro de nosotros las personas, no solo en mi caso. Y esas son las cosas, ¿no? Como yo alguna vez siempre conversamos en la casa y todo, y le digo, la vida es igualita. Tú no puedes dar una pelota por perdida, tú no puedes darte el lujo de cuando estás ganando, perdiendo, lo que sea, hasta por el mismo respeto al rival, ¿no? Si tienes que golearle 4, 5, 6, tienes que hacerlo, porque te relajas y después a lo mejor el rival te pasa por encima, y ha habido casos en los que pasa eso. Juanito, lastimosamente siempre el tiempo nos queda bastante corto y no quería dejar pasar, primero agradecerle también a su señora esposa que nos está acompañando aquí. Siempre es bueno sentir el apoyo de la familia también, ¿no? Y creo que eso también es lo que nos hace movernos todo el tiempo, ¿no? Todos los días. Una pregunta, dice, no sé si se acuerda, la barra cuando llegaba el papá a la casa, dice. Eso dice su señora esposa. Nosotros de niños, pues, ¿no? Nuestros papás estrictos. Y mi papi iba a trabajar al Instituto Tabeleño de Antropología. Bajaba en la bicicleta y subía por la Jacinto Coyahuaso a Montserrat. Y nosotros en las canchas de Montserrat al fútbol, ¿no? Y le veíamos, siempre estábamos con mi hermano pendiente ya 5:30 de la tarde. Ojo a la calle, ojo al estadio. Y ya le veíamos que empezaba a subir y nosotros
a la casa. Teníamos que estar ahí, si no nos salía a buscar. Y llegábamos y cuando mi mamá un día, ¿qué pasa? Todos a las barracas, que llega el enemigo. ¿Quién es? Mi papi. Entonces, esa era lo que mencionábamos siempre, ¿no? Y a veces llegábamos así y ya sabía mi mami que mi papá está llegando. Porque en verdad nos dejaba tarea, nos dejaba algo que hacer o nuestras tareas de la escuela. Y venía a revisarnos, a vernos que estén hechas, a ver qué... Y si no las teníamos, y peor aún si no estaba hecho y no estábamos en la casa. Entonces eso era, de esa manera nosotros llegábamos y sabíamos que ya llegaba el enemigo. Muy bien. Juanito, ya para ir finalizando, el último tema que no quisiera también dejar pasar por alto de esta cuestión ya, de asumir estos retos ya de ser formador de personas, de tener estos ejemplos que nosotros tuvimos, ¿no? El profe Mauricio, yo recuerdo muy bien, por ejemplo, al profe Mauricio, al profe Luis, al profe Julio Andrade, a ustedes también, porque prácticamente me parece que con nosotros ustedes se bautizaron también, sí. Pues, ¿no? Polito, Juanito, ustedes los dos, en esa época. ¿Cómo sintieron ustedes el hecho de a esa corta edad asumir un reto tan grande como una selección de Otavalo? Chuta, te cuento, creo que en esa parte fuimos favorecidos, tanto Polito como mi persona, porque teníamos una afinidad y amistad muy grande, como la que existe hasta el momento. En momentos buenos, momentos malos, él me daba la mano, yo le daba la mano, y creo que ahí formamos un gran equipo. Y los dos nos fortalecimos de uno del otro en muchas de las situaciones, y lo importante de esto fue la experiencia que Polito ya tenía a nivel profesional. Entonces nosotros siempre comentábamos, ¿no?, que son sentimientos encontrados. O sea, tú estás fuera del campo de juego pudiendo jugar y estás dirigiendo. Teníamos, me parece, alrededor de 21, 22 o 23 años. Todavía éramos jugadores activos. Y son sentimientos encontrados porque hay veces que estás en la banca mirando al filo de la línea y ves cosas que pudieras tú hacer y ellos no lo realizan, o cosas que tú les mencionas que hagan y no lo hacen. Chuta, y te sientes tan impotente de hacer las cosas. Recuerdo cuando quedamos campeones con Polito el primer año, ganándole a Ibarra en penales, y son cosas, a Polito lo expulsan, son situaciones que incluso no nos medíamos, el hecho de ser, primero, muy jóvenes, segundo lugar, todavía ser deportistas activos, no llenos de apasionamiento, sí, todavía, ¿no? Sí, no controlábamos todavía esto, pero así lo hicimos. Se adaptaron a eso los chicos, nosotros nos adaptamos también a ellos, a lo que queríamos, nos entendieron en nuestra poca experiencia, en nuestro poco trajinar en esto del entrenamiento, a lo que queríamos hacer y cuál era el objetivo que al final se logró. Juanito, y yo creo que esto también es parte del sentir de todos y cada uno de los que pasamos en esa época por sus manos. Siempre había las dos figuras, ¿no? Paul un poco más duro, más recio, más serio, y Juanito era la persona que escuchaba, que oía, al que se le podía contar las cosas, al que se le podía decir, profe, estoy con dolor de barriga, y como usted dice, ¿no? Se compactaban de tal manera que yo recuerdo muy bien los partidos en los que sufrían, y Paul, como digo, siempre muy serio, muy centrado, Juanito sufriendo un poco más en el tema de estar caminando de un lado para el otro y todo. Y digo, todo esto se compaginó ya para después dar los saltos que ustedes han dado, ¿no? Digo, con Paul también ha sido con el único entrenador con el que he podido después jugar en el fútbol profesional, cuando compartimos en algún momento en el Teodoro Gómez, él prácticamente de arquero y yo jugando también de jugador, ¿no? Pero si usted, Juanito, pudiera
decirle algo a ese Juanito que empezaba en ese momento, en la parte ya de la dirección técnica, del tema de preparar gente, de prestar su contingente para que la gente crezca, ¿qué le diría? ¿Qué le diría a ese Juanito de ese momento? Te voy a responder con una pregunta que me lo estoy haciendo constantemente ahora. Prepárate. O sea, prepararse. De pronto nos conformamos con lo que tenemos en el momento, con lo que sabemos, y no vemos más allá. No vemos más allá. Y el prepararse, el de adquirir mayor conocimiento en cualquier sentido, sea profesional, sea académico, de vida mismo, nos va a hacer mejores. Y al prepararte, compartir, porque no sirve de nada todo el conocimiento que adquieras si no lo compartes. Esa sería mi sugerencia a ese Juanito de hace 20 y tanto de años, porque trato de hacer eso aunque me jalen las orejas. Pero yo sugeriría eso, o sea, esa fuera mi sugerencia para todos, porque a su tiempo tenemos la oportunidad y hay veces que no la tomamos, y cuando se nos hace más complicado tratamos de hacerlo, o lo hacemos, pero buscando otros horizontes, qué sé yo, como te digo, preparándonos diferente, de manera distinta, fuéramos distintos también, como se menciona, haz cosas distintas para alcanzar cosas distintas. ¿No? Y esa parte creo que vivimos también nosotros, ¿no? El tema de esta innovación que tuvieron, en este caso, nuestros profesores. Porque yo recuerdo cómo eran los entrenamientos al principio, ¿no? Los entrenamientos de, ¿sabes qué? Tienes que ir a correr, tienes que ir a hacer yo recuerdo bien estos test famosísimos, el test de Leger, el test de Cooper, en los que había que esforzarse para poder quedar al último. Y después ya después yo me acordaba, conversábamos con Tati alguna vez, y le decía, mira, yo en los últimos años nunca sentí un trabajo físico. ¿Por qué? Porque ya te dividían la cancha en 4 partes y hacías el mismo trabajo físico, inclusive salías más sacado del aire, pero con balón. O sea, tú cogías y pasabas al otro lado, y si no quitabas el balón, de nuevo a quitar al otro lado, y de nuevo a quitar al otro lado, y seguías dando la vuelta. Entonces tenías que esforzarte y salías más fundido que... Claro, ahora ya se va creando hábitos con el implemento que se utiliza, tratando de que el entrenamiento sea lo más real posible a la competencia. Ahora incluso en la tecnología, se sigue utilizando ahora el test de Cooper, el test que se llama el yo-yo, muchas cosas para ver el VO2 máximo, la frecuencia máxima, cardíaca máxima, porque en base a eso vas a trabajar. Pero lo bonito es, como dices, ahora te sacan el aire con el balón y hay veces que ni siquiera sabes lo que siquiera sientes, y son cositas distintas, momentos distintos, Juanito, que de pronto no aprovechamos. Hoy por hoy, asistente técnico del Ibarra Sporting Club, ¿se llama? Deportivo Ibarra. Deportivo Ibarra. Femenino, ¿no? Femenino. ¿Cuál es la aspiración ahí, Juanito? Te cuento que son 2 años casi que estoy ahí trabajando con el profe Mauricio, que fue quien me invitó a ser parte de este proyecto, muy, muy bonito, trabajando en las formativas y con el equipo de primero. El año anterior, en finales del 2021, inicios del 2022, ascendimos con el equipo a Superliga, como en los hombres, a la Serie A. Y en el 2022, de forma muy callada, muy humilde, fuimos armando un equipo muy sólido, con experiencia y sapiencia del profe Mauricio. Como se decía, tiene un chip incluido en el cerebro. Se armó un equipo, pero muy bueno. Y empezamos a jugar, nadie daba nada por nosotros. El primer partido jugamos de locales con Liga, que siempre pelean los primeros lugares, y le ganamos 1-0, 2-1, ya fue sorpresa. Decían casualidad, y que al pasar de los partidos ya nos empezaron a mirar de otra manera. Y llegamos al tercer lugar en el campeonato pasado. Quedamos detrás de
del Club Ñañas e Independiente del Valle. Dragonas. Dragonas. Detrás de nosotros estuvo Barcelona. Son equipos que han estado ya en las 4 ediciones de la Superliga. Nosotros La primera. y llegamos y con las posibilidades de poder haber llegado a Copa Libertadores. Lamentablemente el fútbol es así, son oportunidades que se pierden dentro del campo de juego, errores que se pagan y oportunidades que no se aprovechan se facturan en el fútbol, y eso nos pasó. Pero terminamos con mucha tranquilidad, hicimos bien las cosas, y es por eso que nos hemos motivado a seguir. Estamos del mismo cuerpo técnico, y el ingeniero, el presidente, con la misma gana, va metiendo, apoyando, organizando. Hemos cambiado casi un 50% de las chicas que estaban el año anterior por circunstancias técnicas o tácticas, nada más. Muy buenas jugadoras, pero se ha visto un trabajo muy importante en cuanto a la recepción de jugadoras nuevas, que los compañeros Peter Medrano, él se anda por casi todo el país mirando jugadoras, fichándoles a las jugadoras, y creo que hemos compactado un equipo bueno. Tenemos muchas expectativas. Ahora ya no nos van a ver de la misma manera. Sabemos que va a ser más difícil, más complicado. De pronto la confianza que tuvieron fue donde bajaron los brazos al enfrentarnos a nosotros. Imagínate, fuimos a empatar en Guayaquil, Monumental, podíamos haber ganado. Fuimos a jugar con Macará, ganamos allá, ganamos acá. Jugamos con Nacional igual, jugamos con Carneras de Cuenca, igual ganamos allá, ganamos acá. O sea, son cositas que van determinando que el nivel futbolístico de un club vaya sido tomando en cuenta. Y como te digo, va a ser más complicado porque saben a lo que van a enfrentar. ¿Cuándo inician? Está previsto el 15 de marzo. Estamos ya menos de un mes. Estamos ya en una etapa ya precompetitiva. Las cargas se han bajado en su totalidad. Y son cositas que se van llenando, ¿no? Solo la única persona que sufre cuando salgo es mi esposa. Debe ser difícil, ¿no? El hecho de... Sí, es complicado. Son cosas... Tú sabes que esto del fútbol es, pero... y no estás en la casa. Yo regreso, salgo a las 6:30, 7 de la mañana a trabajar. Regreso a la misma hora en la noche, pero... hacer mis tareas, hacer mis planificaciones. Y al otro día la misma rutina, y cuando tenemos que salir, ya salimos viernes, tenemos igual este año una salida a Guayaquil, una salida a Cuenca, es una semana completa. O sea, sí es que es complicado, son cositas que realmente nos gustan, nos apasiona, pero de pronto hay momentos que sí te desmoronan el hecho de alejarte de tu familia. Yo soy muy apegado a ellos, a mis hijos, a mi esposa, pero... escogimos y vamos a ver qué sucede. Por ahí van las 2 últimas preguntas, Juanito. ¿Qué papel ha jugado la familia en toda su vida? Muy importante. Como te mencioné, la fortaleza de mi padre, el ejemplo, es la misma fortaleza que tengo con mi familia. Si ellos no estuvieran atrás, son cositas tan a veces que la gente mira de una manera tan superficial. El hecho de decir vamos, no importa, o vamos a viajar. Ya yo ahora escucho viaje, digo, tengo 2 semanas, 3 semanas, a veces salimos semana seguida. O sea, es complicado. Yo soy muy apegado a mis cuatro integrantes de mi gran familia, mi esposa y mis 3 hijos. Pero también soy muy agradecido de Dios. Sin Él me fortalece, soy muy creyente. Pienso de que la fortaleza que tengo en Él es la fortaleza que mi familia tiene al apoyarme y al entender que es una profesión que primero, como le he dicho a mi esposa, hágalo con pasión, su trabajo, sí, hágalo con pasión. O sea, vaya y demuestre que le gusta,
haga bien las cosas con buena actitud. Así trato de hacerlo. Voy a mi colegio, lo hago. Voy al club, lo hago. En la mañana agradezco a Dios por darme trabajo. Hay gente que no tiene trabajo. En la noche agradezco por el día que me ha permitido pasar y me escudo en Él. O sea, Él y mi familia son lo que me llevan a... Y ese es un lema que yo siempre también he dicho, ¿no? Si quieres ser profesor, ser mejor profesor. Si quieres ser carpintero, esfuérzate por ser el mejor carpintero. El mejor. Si quieres ser mecánico, esfuérzate por ser el mejor mecánico. Que te busquen, que te busquen. Y la última pregunta, Juanito, y aquí sí quiero explotar todo eso que usted tiene dentro. Recuerde cuando le veía a su papá llegando y ¿qué le diría? ¿Qué le expresaría? Yo creo que a veces nosotros como seres humanos lastimosamente no somos muy expresivos. Nos acordamos cuando a lo mejor las personas ya no están con nosotros. Si tuviera la oportunidad ahorita de tener a su papá al frente y de decirle qué es lo que significa para usted, cómo él ayudó a su formación, a su vocación, ¿qué le diría? Vamos a agradecerle. Mi agradecimiento eterno a Él, porque por eso soy lo que soy. Con muchos errores, pocas virtudes, como seres humanos que somos, pero Él me ha enseñado el valor de la vida, el valor de ser humano, ser respetuoso, humilde. Él me decía, y yo transmito las mismas palabras: sé humilde, no sumiso, y sé grande, no agrandado. Y creo que eso he llevo, y estas palabras que te acabo de mencionar, lo menciono a mis alumnos, a mis jugadores. Hay veces en conversaciones como tú mencionas, lo sigo haciendo con las chicas. Ven, ¿qué te pasa? Mira esto, mira lo otro. O con alguien, tienes que llegar allá. O sea, yo lo hago así. O sea, es una destreza que yo tengo. Y trato de llegar de esa manera, más no gritar: oh, ya, sal, ven, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué haces esto? No. Y lo sigo haciendo. Y esas son cosas que mi papá lo ha hecho. En muchos de los casos, con los errores o picardías de niños: ven, a ver esto, me ha sentado, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué lo otro? Incluso te digo, él era mi primer crítico. Muy poco me felicitaba, muy poco. Pero cuando yo metía a las 4, ven, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no pasaste? ¿Por qué no marcaste? Mira cómo se te iba ahí. ¿Por qué? O sea, son cositas que sí te quedan. Pero él hacía, no sé, con el afán, como yo pienso ahora, de hacer quedar mal a nadie, sino de motivar y que mejores. Y él hacía así conmigo: lleva esto, haz lo otro, cuando estés solo pasa, cuando estés solo lleva. Me decía, son consejos, y en la vida son cosas tan importantes, porque como mencionaste, como vives el deporte, cualquiera que sea el fútbol, sea el baloncesto, sea el atletismo, como vives el deporte, vives tu vida. Y es así. Y saber de que, como mencionan, y yo digo estas cosas siempre: son 2 días que no debes contar con ellos. El día de ayer, porque ya pasaron las cosas. El día de mañana, porque no sabes qué va a pasar. Solo vivir este momento con intensidad. Y así lo hago. Entonces, no estar peleándome, no estar disgustándome. O sea, aprovechar. Muchas veces perdemos el tiempo enojándonos con tu esposa, con tus amigos, en tu trabajo. Y el perjudicado eres tú. Yo lo que trato de hacer es llevar bien la vida, o sea, hacer bien mis cosas, trabajar, no molestar a nadie, más bien ser un ente positivo para cualquier situación que se haga, en el club, en mi trabajo, en el colegio. Sí, como suelo decir, ha habido transiciones de autoridades, y ahora uno ya no, con esta autoridad no trabajo, son cositas que no caben, sino hacer las cosas bien, hacerlas con mucha disciplina. Y eso creo que me ha llevado a tener una vida estable, una vida en paz, tranquila.
y con mucho amor, con mi familia. Sobre todo, ¿no? Y yo recuerdo una de las frases que me han marcado hasta el momento, y fue la frase con la que Juanito Saransi me envió al primer partido de mi vida. Yo era muy pequeño en esa época, muy pequeñito, igual que Juanito jugaba con los que tenían 2 años más que mí, y me dijo, dale Wambra, el ñeque tapa todo. El ñeque tapa todo, y esa fue la frase que siempre se me ha quedado a mí, ¿no? Y que hasta ahora les digo yo a las personas que yo les puedo decir, ¿no? No importa si fallas una vez, si fallas 2 veces, pero si estás ahí todo el tiempo, el ñeque tapa todo. La Así es que constancia. ha sido Juanito, le agradezco mucho por haber estado aquí. A ti, Creo que ha sido bonita la entrevista, nos hemos acordado muchas cosas. Muchas cosas que a lo mejor teníamos guardadas por ahí, pero que conozca a la gente que las cosas se pueden lograr, muchas veces por casualidad, muchas veces porque las buscamos, pero si nos proponemos, creo que todo podemos alcanzarlos con disciplina, con mucho respeto, con mucha entrega y constancia. Constancia, no todo es fácil y hay que intentarlo miles de veces para ganar una sola vez. Hasta que salga. Ha sido Juanito el Conejo Saransi, ¿no? Además conocido como el Conejo Saransi gallego en Tabal. Juanito Saransi, aquí en Un Café Con. Le agradecemos por haber estado aquí. Muchas gracias, Juanito. Muchas gracias a su señora esposa también, que ha tenido pues el agrado de venirnos y acompañarnos aquí en Un Café Con. En realidad la entrevista se ha extendido un poquito más de lo que por lo general hacemos, pero creo que ha valido la pena porque en realidad todo este trajinar del personaje que hoy nos acompañó, de Juanito, pues en su vida deportiva y cómo lo sigue llevando hasta ahora, pues ha valido la pena. Nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana. Muchas gracias por dispensarnos con su sintonía. Hasta pronto.